Bienvenidos, criaturas y habitantes, a Greyblock. Hoy en esta sección vamos a traer a una persona que la verdad marcó la historia de la humanidad. Vamos a hablar sin lugar a dudas de Hitler. Pero vamos a arrancar desde los inicios, porque este odio y esta bronca y este poder nos llega de la nada, ¿no? Hitler nace de una familia un poco rara, porque los padres de Hitler eran primos. Y en esa época ya estaba mal visto estar entre familias. Solamente la realeza todavía podía llegar a mantener ese tipo de relación, pero todavía estaban un poco dejando ese tipo de relación, no sé. Sin embargo, los padres de Hitler eran austríacos y eran de clase media, eran trabajadores. Hitler nace en esta familia disfuncional. Los padres de Hitler tuvieron que pedir un permiso especial al Papa para poder casarse. Imagínense. Se casan y bueno, nace Hitler, como decíamos. Su padre trabajaba en aduanas y era contador público. Su madre no recuerdo en qué trabajaba. Pero bueno, Hitler nace en este contexto un poco peculiar. El padre era muy agresivo, le exigía mucho, dicen que los maltrataba bastante a Hitler. Y bueno, en la escuela parece que Hitler era una luz, era excelente en la escuela, que sería primaria para los que no son de mi país. Primaria era brutal, no repitió un año, siempre con buenas notas, siempre estudiando, pero al llegar a los últimos años se le despertó en Hitler como una pasión sobre el arte, más que nada más enfocado en la pintura y el dibujo. Así que cuando terminó primaria decidió no estudiar más. Dijo, no quiero estudiar, me quiero dedicar al arte. Y el padre dijo, no te vas a dedicar al arte porque vos tenés que ser funcionario público, tenés que ser contador como yo. Y Hitler como que estudió un poco, pero dejó de estudiar y dijo, ¿sabes qué? Me voy de mi casa. Me voy de mi casa y me voy para Viena a trabajar y a ganarme la vida para poder hacer lo que me gusta. Como haríamos muchos, ¿no? Si nuestra familia no nos apoya. Entonces se va de la casa, va para Viena y resulta que Hitler comienza a trabajar cargando maletas en el aeropuerto. Imagínense que ustedes vienen de viaje y se encuentran con Hitler que les pregunta si quiere que les cargue las maletas. Bastante interesante, bastante peculiar. Luego se cambió de trabajo y fue albañil. Constructor, le decía, obrero de la construcción, pero vamos a dejarlo con que fue albañil. Así que imagínense también que el segundo escenario, van a la construcción a trabajar con él, a trabajar y se encuentran con él, con Hitler. Con Hitler como compañero de trabajo. ¿Cómo sería ser compañero de trabajo de Hitler, ¿no? O sea, sería bastante peculiar. Hitler en ese momento alquilaba un apartamentito. Dice y cuentan que no le daba para alquilar el apartamento, así que terminó en la calle. Así que no solo no le daba para alquilar, sino que tampoco le alcanzaba para comer todo el mes. Terminó yendo a un comedor público, lo que le es en Uruguay y Argentina ollas populares, comedores populares. Terminó yendo a comer a esos espacios. Imagínense cruzarse con Hitler, el padre básicamente del nazismo, en un comedor público. O sea, es una cosa que mucha gente no conoce esa historia y es de loco, Parece que ahí fue cuando se le entró a despertar ese odio, esa bronca, porque él dijo que decidió irse de Viena porque en ese momento ya le daba asco la cruza de raza. Que fue ahí, en ese lugar, que se le fabricó, se le produjo ese odio, esa bronca y ese asco a la cruza de raza. Parece que lo estaba buscando el ejército austríaco, porque claro, él era australiano y al cumplir 18 años tenía que hacer servicio militar, pero le daba asco a Australia, no le gustaba Australia, estaba decepcionado de su país. Entonces
para escapar del servicio militar de Australia, se fue para Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania, para ellos, a los alemanes eran dioses, estaban allá arriba. El ejército alemán, la supremacía alemana, todo eso que a Hitler le encantaba, le fascinaba. Él pensaba que era la cúspide de la raza humana. Así que se fue para Alemania y que te cuento que al tiempo estalla la Primera Guerra Mundial. Y Hitler va al ejército alemán y se ofrece como voluntario para estar al frente en la Primera Guerra Mundial. Debe ser de las pocas personas también que se ofrece como voluntario, ¿no? Que le gusta estar ahí en luchar por Alemania y matar gente, estar en el ejército alemán peleando por un país que no es de él, ¿no? O sea, pero aparte soltó una frase que dijo que dio gracias al cielo por estar vivo en esa era y poder vivir ese momento que vivió. Bueno, la cosa sigue, está en el frente alemán, luchando, qué sé yo, y parece que casi cuando estaba por terminar la Primera Guerra Mundial, queda justo entre medio de un ataque de un gas venenoso y que Hitler queda ciego. Se lo llevan en camilla para el hospital y está un mes en el hospital. Cuando estaba por recuperarse, que estaba por salir del hospital, que quedó ciego ese mes, le dicen a Hitler que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Alemania perdió y ganaron los soviéticos. Y Hitler sintió que se desmoronaba. Sintió que era una era totalmente oscura para él, una noticia trágica para él. Así que bueno, ese es el Hitler que más o menos ya estaba formándose en lo que sería luego la ideología proveniente, ¿no? Dicen los compañeros que estuvieron con él que todos enojados insultaban a su país y proclamaban injurias por estar metidos en esa guerra y estar lejos de su familia, y sin embargo Hitler estaba agradecido de estar ahí, de estar metido ahí, de estar viviendo esa guerra y estar matando gente. Los compañeros no lo veían con buena cara. Bueno, es un poco el contexto inicial. Luego pasa un tiempo y en 1919 se le ordena que espíe a lo que sería el Partido Obrero Alemán. Y ahí empieza a meterse a poquito en lo que sería la política, ¿no? Tuvo el primer contacto con la política y empieza a meterse en la política, rascar y a prestar atención. Parece que tenía una actitud bastante acalorada, defendía bastante sus ideas, a pesar de que le erraba mucho las cosas que decía, sin embargo tenía como una postura bastante acalorada, ¿no? Yo no sé. Así que le regalan un libro de la política, enfocado en la política, lo que es ser un político, de lo que tenés que saber, de un montón de cosas. Bien, cuando ingresa al partido le dan el número 555. Sin embargo, él era el número 5. Pero ¿qué pasa? El número arrancó por alguna razón en el 550. A partir de ahí arrancaban los números dentro de lo que era el partido político. Ahora le tocó el 555. Pasa un tiempo y el 1 de abril de 1920 cambia su nombre al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Sin embargo, es muy curioso que tenga ese nombre de nacional socialista, porque Hitler peleó contra los soviéticos y volvería a pelear más adelante en la Segunda Guerra Mundial contra los comunistas y los socialistas. Pero este nombre era bastante llamativo, ¿no? Nacional socialista, era como arraigado dentro de lo que sería el nacionalismo. El mismo día que cambia el nombre del partido,
Voy a tomar un poquito de agua porque se me está secando la garganta. Bien, sepan disculpar. El mismo día que cambia el nombre del partido, Hitler decide dejar, al menos de manera oficial, lo que sería el ejército, para dedicarse completamente a la política. ¿Bien? Después de que deja el ejército, un poco después, un mes, 2 meses después, Hitler organiza escuadrones de veteranos de guerra, que vienen a ser los guardaespaldas, ¿no? Para que cuando alguien no esté de acuerdo con los oradores del partido, o sea, con gente que exponía del partido con sus ideales, digamos que los guardaespaldas, los veteranos de guerra, los invitaran a salir amablemente de la institución, y si no querían que salieran dentro del partido, bueno, digamos que insistían un poquito, de forma un poco mucho, ¿no? Para sacarlos del lugar. Digamos que algo pareció una caricia, pero con más agresividad, ¿no? En este punto ya se veía bastante desde adentro del partido y desde afuera lo que era el autoritarismo de Hitler, lo que era el imponer, ¿no? Si no estás de acuerdo con mis normas, ¡pum! Patán, y para afuera. En 1921, Hitler ya era líder del partido. Además era el principal orador, o sea, el que exponía más y con más autoritarismo, ¿no? Y también era la fuente de ingreso más grande. ¿Por qué? Porque era el que le estaban dando dinero por haber participado de la Primera Guerra Mundial. Le daban una plata para participar de eso y ponía toda esa plata en el partido y bancaba a muerte el partido. Pero parece que en la interna del partido estaban bastante preocupados por ese autoritarismo, por esa unilateral ideología que tenía, ¿no? Esa imposición que tenían él y muchos de sus seguidores. Los fundadores del Partido de los Animales estaban preocupados porque era distinto la idea que tenían ellos del partido al inicio. Así que aprovecharon cuando Hitler se fue al interior del país y trataron de unir ese partido con otro para poder bajar un poco la importancia de Hitler en él, ¿no? Parece que se enteró de alguna manera Hitler de esto y vino corriendo y bueno, se armó un relajo bárbaro. Él quería poner, o sea, pidió que fuera, que tuviera todos los privilegios para poder seguirse hacer, que ya lo hacía en realidad, pero de manera extraoficial, y ahora lo pidió de forma oficial. El que era representante del partido, el presidente, dijo: no, te hace una denuncia pública porque tu poder es un abuso dentro del partido. Hizo la denuncia pública, pero Hitler tenía plata, digamos, y él no. En ese momento ya tenía plata por todo, como les decía, la plata que le daba el gobierno alemán por haber participado en la Primera Guerra Mundial. Entonces contrató un abogado, hizo la denuncia a Hitler y puso sus cosas. Y bueno, el presidente tuvo que volver para atrás, aclarar que no era así públicamente, y renunció al partido. Este fue el punto clave porque Hitler, a partir de la renuncia del presidente del partido, toma su lugar como presidente y ahí agárrate. Ahora sí, si ya tenía poder sobre todo el partido, ahora que era el presidente del partido nazi, Hitler hacía y deshacía a su gusto, ¿no? En la noche del 8 de noviembre de 1923, Hitler y los guardias, los camisas pardas, entraron a la fuerza a una reunión pública liderada por Karl en una cervecería en las afueras de Múnich. Es como que cuando están en una reunión, ¿viste? Y de repente se mete alguien de costado que no tiene nada que ver. Y bueno, se metió Hitler y dijo que él era un revolucionario, que iba a tomar el poder
que quería derrocar al gobierno actual y formar un nuevo gobierno junto a Ludendorff, que Ludendorff no tenía ni idea de esto, o sea, lo metieron de costado. Pero bueno, quería esto y resulta que bueno, pidió que Karl, el que estaba liderando la reunión dentro de la cervecería, lo ayudara en esto. Bueno, dijo Karl, astuto y sagaz, le dijo, sí, yo te voy a ayudar, contá conmigo. Y bueno, se escapó, o sea, después de comenzarlo, que sí que le iba a ayudar, se distrajo y como pudo se escapó y volvió a retomar el control de la región. Karl. De esta manera el gobierno de momento se enteró que iba a dar este golpe de estado. Y digamos que se armó ahí la batahola, se armó un relajo bárbaro. Hitler intentó dar ese golpe en ese momento. Los estaban esperando, se armó un relajo, dispararon para todos lados. Murieron 4 integrantes del partido de los nazis. Y... no, perdón. 14 integrantes del partido de los nazis y 4 policías. Hitler, como pudo, se escapó, salió corriendo y se metió en una casa, lo cual era de uno de los compañeros que estaban ahí en el partido, ¿no? Y a partir de ahí declaró, hizo un manifiesto sobre el nazismo, sobre el nacionalismo y el odio hacia la raza y todo eso, y quién iba a ser el heredero y esto y lo otro. Parece que a Hitler lo agarran, lo descubren, lo agarran y lo meten preso. Pero viste que Hitler tenía un cierto poder porque había participado, era un veterano de guerra, había participado en la Primera Guerra Mundial, y el gobierno estaba muy agradecido con los veteranos de la Guerra Mundial. En eso tendría que, se supone que alta traición, pero a pesar de que alta traición se condenaba con cadena perpetua, como hubo una revolución dentro del país, se aprobó una ley que todos los presos políticos iban a estar libres. Y Hitler era un preso político porque se había puesto en contra del gobierno, lo habían agarrado, lo habían declarado con alta traición, así que volvió a las calles. Y bueno, digamos que dentro de la cárcel, el tiempo que pasó, que yo no recuerdo bien el tiempo especial que pasó ahí adentro, lo trataron bastante bien, pudo seguir escribiendo, tenía visitas extraoficiales, por así decirlo, porque tenía conocidos dentro, ya tenía un cierto trato, ¿no? Y bueno, dentro de lo que era la cárcel, estudió por su cuenta cosas políticas, y cuando salió, Hitler dijo que había intentado dar ese golpe de estado para aprender. Capaz que era más fácil aprender leyendo un libro, ¿no? Pero Hitler en su lugar dijo, vamos a aprender y vamos a dar un golpe de estado. Y eso fue lo que dijo él. Y que él no se consideraba como traidor. El libro que escribió dentro de la cárcel, mientras estuvo ahí en la cárcel, se llamó Mi lucha. Iba a tener un título más largo y poco vendedor, por así decirlo. Pero se tiró al final por eso. Y ese libro fue la base y todas las experiencias de vida y el manifiesto que él puso antes de que lo agarraran fueron las bases inamovibles del nazismo. El odio a la raza, la supremacía aria, la superioridad de los alemanes ante el resto del mundo, cómo actuar en base a que se habían traidores, un montón de cosas que había escrito que sentaron las bases del nacionalsocialismo. Hitler, como les decía, cuando va a la corte, él dijo, solamente yo cargo la responsabilidad, pero no soy un criminal por eso. Si hoy me presento aquí como un revolucionario, es como revolucionario en contra de la revolución.
¿What? Pero sí, palabras de Hitler. No existe alta traición contra los traidores. Eso dijo Hitler. Un revolucionario en contra de la revolución y que no existe alta traición contra los traidores. O sea que básicamente intentó dar vuelta a la tortilla, ¿no? El 1 de abril de 1924, al final Hitler fue sentenciado a 5 años de prisión en la fortaleza, aunque bueno, en la constitución estipulaban que era cadena perpetua, como les decía, pero al final fueron 5 años, salió un poco antes. O sea, fue liberado el 20 de diciembre del mismo año que fue sentenciado, o sea, no duró ni un año dentro de la prisión. Y bueno, ¿qué les pareció la historia? Un poco rara, un poco rara porque el origen es un poco normal, pero se desarrolla de una manera bastante interesante, ¿no? Y la verdad que pensar que te puedes encontrar con Hitler en la esquina, que te puedes cruzar con una persona que está repartiendo el diario y que esa persona que reparte el diario, por decirte algo, o que te lleva las maletas, para ser más específico, en el aeropuerto, o que te viene a levantar tu casa, esa persona puede ser el principal que marca la historia de la humanidad. O sea, de una manera atroz, ¿no? Porque luego vamos a ver en la segunda parte de esto cómo sigue. Pero ¿se imaginan que si tuvieran la oportunidad de preguntar algo, de encontrarse con esta persona y preguntarle algo, ¿qué pregunta le harían? Yo, en particular, le preguntaría por qué le causa esa repugnancia de la raza. ¿Qué fue lo que causó esa repugnancia? Porque dentro de esa historia que nos plantea el pasado mismo, no hay un porqué. O sea, se divisa algo como puede ser la pobreza, el trabajo forzado, la violencia del padre hacia él, pero no hay un porqué de ese repudio a las razas. ¿Qué le causó ese rechazo? Que lo gestó según él en Viena, ¿no? Cuando trabajó cargando maletas, cuando trabajó como constructor. ¿Qué fue lo que causó eso? ¿Y cuál era su idea de un mundo ideal? Me gustaría esas dos preguntas, creo que serían muy interesantes saber, porque la historia que conocemos está en los libros, pero al final no sabemos cuál era su idea. Podemos divisar por ahí que la idea de una raza única y una raza aria, pero no sabemos en sí qué era lo que pretendía él hacer con la raza humana. Hizo cosas atroces que veremos en el próximo video, que muchos ya estarán, la mayoría estarán familiarizados, ¿no? Con campos de concentración, con la muerte de los judíos, un montón de cosas que en este video no vamos a tocar porque tendríamos que tratar largo y tendido. Vamos a quedarnos con esto, con que era el líder del nazismo, con que estuvo preso por intento fallido. Fue el primer intento. Obviamente hubo un segundo intento que sí logró hacerse del poder, que veremos a futuro en el próximo video. Pero bueno, me quedo con esta frase de que era un revolucionario en contra de la revolución y que no podía ser traidor cuando los traidores básicamente eran el enemigo, ¿no? Era el que estaban juzgando. Entonces esa frase fue brutal. Y el tipo de personalidad que le gustaba estar en una guerra. Le gustaba estar en una guerra a pesar de que no era su país. Pelear por el país que veía y idolatraba, ¿no? La verdad me parece una persona bastante curiosa, atroz, pero curiosa en todo lo que fue su pasado, su familia gestada entre primos, su padre abusivo, un montón de cosas que me parece que pueden estar bastante interesantes de detallar, que fueron formando su historia. No me voy a explayar más porque si no al final los aburro. Y bueno, nada, espero les haya gustado y les haya agradado ver esta cara. Si les gusta este formato, háganmelo saber porque es el primero que estoy haciendo dentro del canal. Háganmelo saber, dejen un like, coméntenme algo ahí en
en la caja de comentarios, por favor, y activen la campanita, porque si no, no les avisa cuando subo y se les complica a ustedes ver contenido. Espero les haya gustado. Y nada, un abrazo grande, criaturitas y habitantes del mundo de Grey.